¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente estamos en el programa Hagamos Juntos el TCD. Es un nuevo día, es una nueva semana, es una nueva oportunidad para poder nosotros alimentarnos la palabra de Dios, honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra vida. Y seguimos con el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Casi estos son los últimos 10 versículos que vamos a revisar y quiero leerlo con ustedes. Vamos a leerlo desde el verso 58 al verso 68. Dice así: si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no temes el glorioso nombre e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio. Te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. El Señor te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y plagas que existe, aun con las que no se mencionan en este libro de instrucción. Aunque te multipliques tanto como las estrellas del cielo, quedarás reducido a unos cuantos, porque no quisiste escuchar al Señor tu Dios. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, pues el Señor te dispersará por todas las naciones desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo, día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche. Y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, el lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte. Muy bien. Este es el párrafo que corresponde al día de hoy. Como ven, son los 10 últimos versículos que corresponden al capítulo 28 y hemos estado leyendo una serie de sucesos e instrucciones, una serie de profecías que Moisés ha estado dando al pueblo de Israel, ¿no? Primero, acotando las consecuencias que puede acarrear la vida de una persona o un pueblo cuando decide desobedecer a Dios. Luego entra la parte de la profecía. El día de ayer estábamos hablando que las cosas que Moisés hablaba, las cosas que Moisés decía, en realidad sucedieron. Hablamos acerca de los sitios que hubo por parte de los reinos de Babilonia y de Siria, respectivamente. Hechos que están registrados históricamente y cuyo resultado para el pueblo de Israel no fue nada agradable. Hubo asesinatos, hambruna, hubo hasta canibalismo en los tiempos en el que habían sitiado y no dejaban que entrara ni saliera nadie, la comida había acabado. Entonces, estos sucesos llegaron a suceder. Y empieza el párrafo del día de hoy diciendo: si no cuidares de poner por todas las obras las palabras de esta ley que están escritas en este libro. En la otra versión dice: si te niegas a obedecer las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios. Lo que está diciendo es que a Israel se le había dado el privilegio de poder ser el pueblo escogido por Dios. Se le había dado un privilegio único frente a toda la creación. El plan de Dios había empezado con Abraham, había sido escogido él para que pueda ser formado de la simiente de Abraham una nación como la fue Israel. Y esto sucedió, ¿no? Dios bendijo. Las bendiciones de la obediencia que vemos en los primeros versos del capítulo 28 sucedieron. Hubo abundancia, ya dijimos, hubo una época próspera.
Y el verso 58 dice, si no cuidas de poner por obra todas estas palabras de la ley, quiero leer unos versos en el Salmos número 119, un salmo muy conocido para muchos de nosotros. Y miren lo que dice el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Eso dice el verso 11 y 12 del Salmo 119. ¿Por qué es tan importante prestar oído a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios? Porque el conocer y prestar atención a la palabra de Dios nos puede librar del error, nos puede librar de la consecuencia del pecado. Hablamos de Israel como nación, como pueblo, que cayó en manos de Babilonia, que cayó en manos de Siria. La historia cuenta que el último rey, antes de que puedan ser deportados, fue el rey Sedequías, tuvo la desdicha de haber sido sitiado cuando inició una rebelión en contra de Babilonia. El rey Nabucodonosor ordenó que lo trajeran, mataran a sus 2 hijos y que a él le sacaran los ojos y que así lo condujeran hasta Babilonia encadenado. Eso fue lo que pasó. Porque no prestaron atención a la palabra de Dios. Lo que dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Estos últimos reyes, estos 2 últimos gobernantes que tuvo Israel, Joaquín y luego su sucesor Sedequías, no hicieron esto. Se dice que cuando el libro del profeta Jeremías estaba siendo leído, Joaquín se enojó de las profecías que se estaba leyendo, de la que se estaba hablando, al punto que mandó detener la lectura del profeta, arrancó las hojas y las tiró al fuego. Esto en un evidente rechazo y rebeldía a la palabra de Dios. Que no suceda eso con nosotros. Que no pase eso con nosotros. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. A nosotros se nos ha sido dado también el privilegio de ser parte de ese reino celestial por medio de Jesucristo. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios y no sufrir las consecuencias del pecado. Si nosotros, si bien es cierto, no vamos a vivir, como dijimos antes, todas estas catástrofes que vivió el pueblo de Israel cuando fue sitiada por Babilonia o por Siria. Pero el pecado también tiene sus consecuencias. El vivir una vida lejos de Dios tiene sus consecuencias, tanto en esta era, como en este tiempo, como en el tiempo eterno. Nosotros tenemos que prestar atención a los mandamientos de Dios. Tenemos que guardar esa palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, dejar que Jesucristo sea parte de nuestra vida, sea el centro de nuestra vida, que nuestra mente y nuestros pensamientos puedan honrarlo, que nuestras palabras puedan ser siempre para agradarle a Él. Queridos hermanos, esto es lo que podemos aprender de la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Si no guardamos la palabra de Dios, si no le prestamos atención, si la obviamos y aún más, si la rechazamos y preferimos honrar a otras cosas, depositar nuestra fe en otras cosas, poner nuestra confianza y nuestra vida en otra cosa, en otras personas, definitivamente, ya sea en esta vida o en la otra, no nos va a ir nada bien, ¿no? Pero si ponemos en primer lugar la palabra de Dios, si ponemos en primer lugar a Dios en nuestra vida, estoy seguro que lograremos nosotros cosechar beneficios y bendiciones, ya sea en esta vida o en la otra, ¿no?
Yo quiero despedirme de ustedes, queridos hermanos, animándoles a que puedan hacer esto. Aprecien la palabra de Dios. Obedezcamos las instrucciones que llegan a nuestra vida. No nos fiemos de nuestra propia prudencia. No nos fiemos de nuestro propio conocimiento, de la sabiduría humana. Fiémonos en la palabra de Dios. Quiero orar con ustedes para agradecer esta palabra. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca ha faltado, Señor, para advertirnos las consecuencias, Señor, de vivir una vida sin ti. Tu palabra nunca, Señor, ha dejado de decirnos cuáles son, Señor Dios mío, las consecuencias de vivir una vida, Señor, alejada y apartada de ti. Te damos gracias por esto y te pedimos que nos ayudes a poder considerarte en nuestra vida, a considerar tu palabra, Señor, como parte de nuestro diario vivir. Que tu palabra sea, Señor Dios mío, guardada en nuestro corazón, que se haga carne en nosotros, Señor. Que Jesús pueda crecer en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a superar nuestras debilidades humanas. Ayúdanos, Señor, a vencer, Señor, las dificultades, Señor Dios mío, que tenemos. Ayúdanos, Señor Dios mío, a llevar cautivo, Padre Celestial, esta humanidad, estos errores, Padre Celestial. Como dice en tu palabra en el Salmo, Señor Dios mío, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar así contra ti, deliberadamente. Gracias, Padre Celestial, gracias por la palabra que siempre nos das, gracias por la salvación, gracias por Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos hermanos, yo los animo siempre a poder tener estos tiempos de devocional. Decía que si por alguna razón, por obvias razones, no tenemos ya los devocionales físicos, el TCD como nosotros le conocemos, usted puede buscarse la versión en digital en la página duranolatino.com. Puede descargar la versión digital ahí. Y si no, eso no es ningún impedimento para que usted tenga sus devocionales diarios. Tengamos siempre nosotros el espacio durante nuestro día para poder escuchar la palabra de Dios, para alimentarnos de ella y así estar preparados en el día malo. Quiero recordarle algunos anuncios que siempre tenemos como iglesia. Es que los pastores Ever y Cecilia, Juan y Lucy, tienen programas durante la semana. Los lunes y viernes hay clases doctrina fundamental y escatología. Los días miércoles y domingo vamos a tener los cultos en vivo en la noche, los miércoles a las 8 y los domingos a las 11 de la mañana, a las 8 de la noche. Cultos de oración y cultos dominicales. Y de lunes a sábado en la mañana, a las 6 de la mañana, está el pastor Juan y la pastora Luz, siempre en un tiempo de oración, acompañado de algunos jóvenes, dedicando ese tiempo a un tiempo de oración, de meditación, de búsqueda de Dios. Así que yo los animo, queridos hermanos, a que ustedes puedan conectarse a cada uno de estas transmisiones, de estos eventos durante la semana. Y ya se inició el día sábado la escuela de matrimonios. También esto va a tener una secuencia de cada sábado. Dios les bendiga, queridos hermanos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y no se olvide, haga siempre su devocional. Tenga siempre usted su tiempo con Dios. Bendiciones.